La pandemia de COVID ha desatado una emergencia sanitaria cuyas ondas expansivas sacuden el conjunto del orden social. La conmoción es ontológica, pues lo que está en vilo es nuestro ser en el mundo. El virus es un ente físico y a la vez metafísico, dice la contraportada de este libro, Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19, de Armando Bartra, que está publicado bajo el sello Breviarios del Fondo de Cultura Económica, y un libro pues que ha estado presentando el maestro pues prácticamente ya de manera presencial, pero pues ahora nos da un gusto tener aquí al maestro para que nos hable de esta nueva publicación que pues es, la verdad es muy recomendable para entender sobre todo el contexto pues que atañe a la sociedad a raíz de esta pandemia mundial que pues todavía sabemos continúa y ya en menor medida, pero pues todavía está latente ahí en la sociedad. Y exceso de muerte, pues platícanos, maestro, antes que nada, bienvenido, nos da gusto tenerlo aquí con nosotros, platicar con usted, y pues platícanos un poco cómo es surge la necesidad de, pues de tener en las manos y entregarle al público lector una información tan vital e importante como lo es exceso de muerte. Sí, bien, bueno, un saludo. Primero, los medios sirven para que los libros que se escriben y se publican puedan ser conocidos por sus potenciales lectores. Agradezco pues esta entrevista y sí, este libro surge del encierro, libro surge del claustro, del enclaustramiento forzado en el que vivimos y vive del hecho de que yo, privilegiado finalmente, porque la mayor parte de las personas de este mundo no pudieron hacerlo, pude quedarme en casa. Y quedarse en casa significó protegerse quizá de el contagio del virus, pero no protegerse del exceso de muerte. El encierro surge de esa situación, diríamos, privilegiada de poder estar en casa y evitando el contagio, pero no poder evitar el hecho de que uno se sintiera abrumado por la muerte de los familiares, por la muerte de los amigos, por la muerte de los que habitan en esta ciudad conmigo, por la muerte de los mexicanos y las mexicanas, por la muerte de los seres humanos, por el exceso de muerte. Y este exceso de muerte te lleva a reflexionar sobre lo que es la pandemia. Y como lo dijiste en la lectura de un fragmento de la cuarta de forros de este libro, que tiene dos dimensiones, cuando menos dos grandes dimensiones. Una es, diríamos, el impacto material de la pandemia, el impacto de la pandemia sobre la salud y sobre el aspecto sanitario de la vida, pero también el impacto y las secuelas de la pandemia sobre la economía, el impacto de la pandemia sobre la sociedad, el impacto de la pandemia sobre el orden político. Estos impactos hay que, o sobre el orden científico-tecnológico, que también se conmociona por el hecho de una pandemia de estas dimensiones que no sabemos cómo manejar. Es un impacto material del que hay que hablar, se ha hablado mucho y hay que seguir hablando, porque son cosas que necesitamos entender y comprender y analizar para poderlas manejar de mejor manera, poder manejar de mejor manera la emergencia sanitaria, poder manejar de mejor manera el retraso económico que provocó, el desorden social que causó, la desigualdad cada vez más profunda que profundizó precisamente la pandemia y la crisis política y de legitimidad de muchos gobiernos provocada por la pandemia. Pero esto es una dimensión. Hay otra dimensión que yo llamaría no la crisis, no los impactos materiales, sino los impactos espirituales. La pandemia tuvo un impacto, tiene un impacto, está teniendo un impacto, un profundo impacto, diría yo que espiritual, un impacto en nuestras conciencias, un impacto en nuestras mentalidades, un impacto en nuestros sentimientos. Y este impacto tiene que ver con el hecho de que nos enfrentamos durante su curso, ahora cada vez menos, pero el impacto que nos ocasionó en el 2020, en el 2021 fue terrible. Nos enfrentamos cada vez menos a un tsunami de muerte, a una avalancha de muertes, que nos obligaron a reconocer nuestra fragilidad como seres humanos, nuestra fragilidad como individuos, nuestra fragilidad como humanidad, nuestra fragilidad como la especie humana, el género humano, pues. Y esto no es algo que suceda habitualmente. Todos vamos a morir, todos sabemos que somos seres
destinados a la muerte, que nadie es eterno, que nadie es inmortal, todos lo sabemos, pero tratamos de vivir nuestra vida cotidiana sin tener eso demasiado presente, como que vivimos como si fuéramos inmortales, vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, aunque sepamos, si alguien nos pregunta, que ciertamente no somos eternos y que vamos a morir algún día, pero no estamos asumiendo el hecho de que llevamos la muerte con nosotros de manera cotidiana, de manera habitual. Y la pandemia y su exceso de muerte nos obligó a reconocerlo. Nos obligó no solo a reconocerlo y a sabido, moriremos algún día, sino saber que esta muerte es algo inminente, es algo que nos puede sorprender, es algo que puede afectarnos a cada uno de nosotros, pero a nuestro entorno, es algo que pudiera afectar a la humanidad entera, que pudiera también ella perecer, es algo con lo que hay que vivir. La muerte la llevamos dentro, la muerte no es algo que nos espera en el futuro, no es algo remoto, no es una parca que algún día tocará nuestra puerta. Traemos la muerte dentro, traemos la muerte en nuestro cuerpo, la muerte es parte de nuestra biología, la muerte es parte de nuestro metabolismo, la muerte es parte del ecosistema, entonces hay que asumir este hecho, nuestra finitud, nuestra fragilidad, nuestra limitación en el tiempo y en el espacio, la individual, la colectiva, la de la humanidad toda, y esto la pandemia nos lo restregó en la cara, nos obligó a reconocerlo, aunque no quisiéramos. Sobre esta segunda cuestión también intento reflexionar. No los impactos sociológicos, no los impactos económicos, no los impactos sanitarios, no los impactos políticos, también sobre eso hablo, pero lo otro es algo quizás más profundo, los impactos espirituales. Y para esto lo hago tratando de dialogar con otros que han vivido la pandemia, ¿no? Con amigos, con conocidos, con escritores, periodistas, sociólogos que hoy viven la pandemia, esta COVID-19 y hablan y escriben de ella, sino con aquellos que han vivido otras enfermedades pandémicas o epidémicas en el pasado. Y entonces me voy muy lejos, me voy con un hombre, un historiador, el segundo gran historiador de la historia de la humanidad, el creador, el inventor de la historia como disciplina, de la historiografía como disciplina, Tucídides, que vivió la peste en Atenas, la peste de hace 2500 años, 2450 años. Y esta experiencia de vivir la peste lo llevó a escribir dentro de un libro mayor, que es la Guerra del Peloponeso, las guerras del Peloponeso, un capítulo sobre la peste en Atenas. Y Tucídides es finalmente nuestro contemporáneo, un hombre que estaba viviendo una enfermedad que llegaba de repente, una enfermedad desconocida que no se sabía cómo manejarla, que quebrantaba no solo nuestros cuerpos, nuestra salud, sino también nuestros corazones, nuestros espíritus. Es algo que nos transmite un hombre que escribió, repito, en la Grecia clásica hace 2500 años. Y así sigo con otros que han hablado de enfermedad, que han hablado de pandemias, que han hablado de epidemias y que son nuestros contemporáneos porque finalmente la condición humana, nuestra fragilidad sigue estando presente. Han cambiado las sociedades, los sistemas han seguido evolucionando, lamentablemente siguen siendo injustos, lamentablemente siguen siendo desiguales, lamentablemente siguen teniendo una violencia que no debieran contener, pero comparten un hecho, el hecho de que somos mortales, traemos la posibilidad de morir en nuestro propio organismo, es un hecho que está en el cuerpo y esto nos obliga a modificar nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, nuestro modo de convivir, nuestra solidaridad, nuestra forma de concebir y de pensar el futuro. Sobre esto y otras cosas más trato. Maestro, digamos que Exceso de Muerte es un libro, también se puede considerar que es un libro sobre, bajo la óptica de la literatura, y también me llama mucho la atención, pues estos relatos, esta información acerca precisamente de escritos de Virginia Woolf y, por ejemplo, de Catherine Ann Porter. Claro. Sí, bueno, yo creo que la literatura es una forma de acercarse a la verdad tan legítima y tan válida como la sociología, la ciencia política, la filosofía o la economía. No creo que las ciencias sociales sean mejores para develarnos la realidad del mundo en que vivimos y de nuestro propio mundo personal y subjetivo. No creo que sean mejores las ciencias sociales que la literatura, que el arte, que la pintura, que la música, que la danza, que el teatro. Creo que las artes son una manera de aproximarse a la verdad tan legítima como otras. Pero en este caso, para tratar de acercarse a un fenómeno que, repito, quebranta nuestros cuerpos, pero también quebranta nuestros corazones, la literatura es un instrumento, es un medio, es un lenguaje privilegiado.
Tú mencionaste específicamente a Virginia Woolf, a Katherine Ann Porter, ambas escritoras, ambas literatas, ambas novelistas, cuentistas, que viven y escriben en los tiempos de la pandemia del 2018. Decía de estas dos, de Virginia Woolf y de Catherine. Sí, Katherine Ann Porter, Virginia Woolf, las dos se enferman de la llamada influenza española. La influenza española, que en realidad no fue española, el primer caso de influenza, de esta influenza maligna que golpeó a la humanidad en 1918, 1919. El primer caso ocurrió en Estados Unidos, no en España, y luego porque se vivían los tiempos de la Primera Guerra Mundial, y los soldados estadounidenses se incorporaron a la guerra europea cuando Estados Unidos entra en guerra y llevaron el virus, llevaron la enfermedad de Europa y se volvió pandémica. Esta enfermedad que mató a muchísima gente, y luego voy a darles una cifra que es una cifra escalofriante, también tocó a dos escritoras, Katherine Ann Porter y Virginia Woolf, y las dos escribieron sobre esto, las dos sobrevivieron y las dos escribieron sobre esto. Y me parece a mí que lo que escribe para hablar del tema de la enfermedad como un problema del cuerpo y como un problema que no es fácil tematizar y como un tema que se evade, que se oculta, Virginia Woolf, que era una gente enferma, era una gente que había vivido en la enfermedad del cuerpo, en la enfermedad del espíritu, era una gente con problemas también de su mente, con problemas psicológicos, que probablemente se suicidó. Katherine Ann Porter Virginia Woolf hace reflexiones sobre la muerte mucho más profundas de lo que yo haya leído en otros autores, sin duda mucho más profundas de lo que han dicho los sociólogos, los politólogos, quizás algunos psicólogos y psiquiatras han profundizado y algunos filósofos también. Y en el caso de Katherine Ann Porter, que también enferma, está a punto de morir. Se pasa 2 semanas en un hospital, en una camilla, en un pasillo, porque no había espacio en los cuartos. La dan por muerta, finalmente pierde el pelo, se cae de la camilla, se rompe una pierna, sobrevive y escribe una novela corta, un cuento largo que se llama Pálido Caballo, Pálido Jinete, tomando una frase que viene de una canción que cantaban los negros que trabajaban en las empresas petroleras en Estados Unidos, que a su vez tomaron la fórmula de la Biblia y que se refiere al pálido caballo, pálido jinete, que es la muerte que nos ataca a todos, que nos toca a todos, que nos llevará a todos. Y habla de la muerte con una profundidad que solo alguien que estuvo a punto de morir pudiera tener. Por eso recurre a la literatura, porque a veces los sociólogos, los politólogos, los economistas, algunos filósofos se ocultan, le dan el esquinazo a la muerte, ¿no? Tratan de decir, bueno, sí, ahí está, pero la guardan en el closet con motivo de la muerte y la pandemia. Voy a seguir hablando de mis temas porque ahí me siento cómodo, ¿no? Con motivo de la COVID-19, voy a seguir hablando de la crítica al neoliberalismo, porque eso es lo mío. Con motivo de la COVID-19 voy a seguir hablando del ambientalismo, porque eso es lo mío. Con motivo de la COVID-19 voy a seguir hablando del problema del fascismo, porque eso es lo mío. Y así sucesivamente. Se van a un espacio de confort, a un discurso confortable, que es el discurso que ya tenían armado y previsto, y no enfrentan el hecho dramático de que estamos en una circunstancia, en una coyuntura que la humanidad no había vivido, cuando menos no en los últimos 100 años, que ningún ser humano viviente de nosotros, de los que estamos hoy en este mundo, ha vivido una experiencia de este tamaño traumático, de esta intensidad, de este exceso de muerte, y pues que hay que asumirlo como tal, que hay que asumir lo que tiene de novedad, lo que tiene de inesperado, lo que tiene de terrible este acontecimiento, y no refugiarse en los discursos hechos, que no son falsos, que no son equivocados, son muy legítimos, cuesta mucho trabajo construir ese discurso sociológico, antropológico, politológico, económico, sociológico, pero ese discurso no sirve si no da respuesta o intenta dar respuesta al tema de la mortandad, al tema de la fragilidad que vela para la humanidad, para los individuos, la pandemia. Y el sin libro, duda, esto, apoyándose, repito, en autoras que han escrito sobre esto, muchas veces que han escrito como textos literarios. No pretendía hacer un texto literario, el mío es un ensayo de ciencia social, pero sí pretendía apoyarme en quienes escriben literatura. y sin duda, pues es un libro que merece estudiarse y que merece recomendarse pues, a todo tipo de lectores, sobre todo a ese público que, como bien apunta usted,
requiere pues echarse un vistazo más allá de lo que siempre hay en la fachada, ¿no? En los medios masivos, digamos, de comunicación y encontrarse con una obra de estas, maestro, pues la verdad, pues siempre se agradece todas sus investigaciones, todas las obras que usted nos ha entregado. Y bueno, en 2020 publicó usted también Felipe Carrillo Prieto, ahora Exceso de Muerte. Seguramente ya está preparando alguna otra publicación. Platíquenos. Pues va a aparecer pronto, en unas semanas más, pienso yo, una biografía mucho más breve que la de Felipe Carrillo Puerto que usted mencionó y que apareció en 2020, efectivamente, antes de la pandemia o durante la pandemia. Una biografía de Ricardo Flores Magón, otro protagonista de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón, un hombre que vivió en el Porfiriato, que sufrió la persecución del Porfiriato, que con él y sus correligionarios de un partido liberal mexicano que era antiporfirista tuvo que refugiarse en Estados Unidos y que desde Estados Unidos siguió haciendo política y fue uno de los inspiradores de las ideas más radicales de la Revolución Mexicana de 1910. Sobre este señor, Ricardo Flores Magón, escribió una biografía breve, serán unas 60, 70 cuartillas. Va a ser un libro, un librito de la colección también del Fondo de Cultura que se llama Vientos del Pueblo y saldrá en unas semanas más. Esto, recordemos, estamos en el año de Ricardo Flores Magón. Es la última cosa que yo he escrito y seguiré escribiendo muy probablemente sobre la pandemia, porque hay mucho que decir todavía y por desgracia no hemos salido de ella. Vemos la luz al final del túnel, pero todavía seguimos en el túnel.